En el largo periplo evolutivo, cuando la criatura comienza a vislumbrar por encima de las necesidades más básicas y va fijando su atención en ponderar la maravilla que le rodea, abre ante sí el inmenso campo que acabará con el tiempo por serle tan necesario o más que el sustento físico. Y es ese anhelo la fuerza que le inquieta e impulsa al descubrimiento de cuanto le rodea a fin de comprenderse a sí mismo. ¿Qué no habrán sido esas inquietudes en el corazón y en la mente del niño Sarsip, educado en la ley del silencio de Isis en aquel Egipto de su tiempo? Como quiera que nosotros tenemos también inquietudes, en mayor o menor grado, por alcanzar lo que aún queda lejos de nosotros, he escogido para comentar aquellas inquietudes que en la medida de nuestras posibilidades compartiremos con él. Tomado del capítulo ¿Qué hay más allá? Siendo Sarsip alumno primario del aula del lago Merid, junto con Aaron y Ur, hijo mayor del médico de la familia real Atom Mosis, se generaban entre ellos, después de las clases de cada día, imperiosos interrogantes. Y por ser Osarsip el más vehemente y audaz en formularlos, asustaba a veces a sus compañeros, pues les resultaba muy complicado encontrar las respuestas oportunas a sus planteamientos. Y por toda respuesta obtenía de Ur estas palabras en tono conciliador: «Cálmate, Osarsip, que ya nos lo explicará el maestro en la próxima clase». Y se escondía rápidamente bajo las cubiertas de su lecho, porque los interrogantes del futuro legislador y taumaturgo tenían lugar en la sala dormitorio y en completa oscuridad. Osarsip continuaba sus interrogantes y nadie le contestaba. Sus dos compañeros dormían y sólo él padecía insomnio. Pobre Osarsip, a sus 12 años comenzaba la tristeza de las grandes almas que, no encontrando a su lado almas iguales, sentían tan grande y pesada la carga de su soledad. Cada lección de los maestros provocaba en él un mundo de inquietudes, y no era permitido preguntar si el maestro no les indicaba que eran libres de hacerlo. Esto acabó produciendo el distanciamiento de sus compañeros, y Osarsip se fue sumergiendo en una profunda tristeza, a pesar de que, en auxilio de sus necesidades cotidianas, nada le faltaba. Aun así, su melancolía aumentaba, y la princesa Tímetis, que vigilaba su estado, lo interrogó. «Osarsip, ¿estás convencido de lo mucho que mi corazón te ama?» «Sí, señora, siempre estuve seguro de tu amor para mí. No lo merezco, pero sé que lo tengo. Sé que tu amor es mío, pero ignoro por qué me lo das con tanta generosidad. Soy el hijo del Nilo, que me trajo a tu lado». La mano de la princesa se posó suavemente sobre los labios del niño, que comprendió el mandato de silencio. Miró a la princesa y vio que 2 lágrimas como perlas de cristal pendían de sus pestañas. «No llores por mí, señora, que no quise hacerte daño. No me duele ser un huérfano recogido por tu piedad. Vivo aquí como un príncipe. No puedo quejarme de nada». «Pero no eres dichoso, Sarsip. Lo he comprendido bien». Tímetis ahogó un sollozo con la poderosa fuerza de su voluntad. «Si no puedes quejarte de nada, ¿cómo explicas tu aspecto cansado y doliente, tu vigor y lozanía que huyen de ti? ¿Cómo lo explicas? De continuar así, no podrás proseguir tus estudios, y te enfermarás, y yo me quedaré sin el hijo que los dioses me trajeron. ¿No tienes suficiente confianza en mí para decirme cuál es la causa de tu tristeza que yo descubro en ti día a día?» «Quiero saber tantas cosas, y no puedo saber ninguna», clamó Sarsip, como en un gemido que se le escapó del alma. «Yo te las diré todas», exclamó a su vez Tímetis, «si a ese precio he de verte feliz». «Pero el dedo de Isis puesto en los labios no te mandará callar a ti, señora»,
¿Como a mis maestros? Por toda contestación, tiró ella del cordón de oro que caía hacia un lado de su diván, que corría y descorría la cortina púrpura, que cubría aquel gran lienzo, donde se veía a la diosa con el velo levantado, y en sus manos la rosa de oro, símbolo de la luz divina y de todo conocimiento. Ni para mí ni para ti, Isis se oculta bajo un velo, ni tiene su dedo sobre los labios, dijo la princesa, y se asombró de ver el éxtasis con el que el niño miraba el lienzo y sonreía con una sonrisa de triunfo. Así me gusta verla, pero en el aula está escondida y manda callar. ¿Hasta cuándo hemos de callar, señora? ¿Hasta cuándo? Niño mío, si comienzas recién la vida y ya preguntas ¿hasta cuándo? ¿Qué dejarás para el maestro Amontep, para todos los que te rodean? ¿A ellos no les molesta el velo que esconde a Isis, ni su dedo sobre los labios? No, hijito, no les molesta. ¿Me permite, señora, decirte por qué no les molesta? Dilo, dilo sin miedo. Porque el maestro Amontep, el pontífice, y todos los maestros del templo saben lo que yo no sé. Y no me lo dicen porque Isis les manda callar, porque tengo 12 años, y mi mente es estrecha para comprender, y recibir, y guardar todo lo grande, inmenso y estupendo que debe haber. ¿Qué hay más allá? En ese instante Tímetis comprendió que el Hijo del Eterno Infinito se manifestaba con toda la sed que su despertar espiritual le exigía, y con un beso en la frente le prometió abrir las puertas al conocimiento de las respuestas que aquellas inquietudes exigían en quien los dioses trajeron a la vida, porque aquella vida era necesaria para el mundo que habitamos. Del capítulo Los interrogantes de Osarsiph. Para ello, se acordó entre la princesa real y los maestros del aula que Osarsiph expusiera en un pergamino todas sus dudas e interrogantes, y así, al día siguiente se le comenzarían a dar las explicaciones apropiadas a su capacidad de comprensión y edad, indicándole que las expusiera en la forma que esos interrogantes estaban en su mente, pero que aquellas explicaciones tendría que asistir él solo, sin sus compañeros. ¿Por qué tal diferencia conmigo? Aarón y Ur tienen más edad que yo, y acaso sean más merecedores que yo, dijo el niño con extrañeza. No quisiera tal superioridad sobre ellos, que son tan buenos compañeros para mí. Perfectamente, hijo mío, pero has de saber que no todos los seres están capacitados para saber todo lo que tú quieres saber. Yo sé que Ur tiene las mismas inquietudes que yo, pero como tiene más fuerza de voluntad, se domina y calla, como callaba yo, si no me hubiera presionado la princesa real a decir la verdad. Ur es más fuerte que yo en su físico, y sus inquietudes no han hecho palidecer su rostro, ni enflaquecer su cuerpo, ni dar a todo él la apariencia cansada y fatigosa que a mí. Y aquella misma noche, Osarsiph escribía en el papiro. Punto primero. ¿Qué soy yo? ¿Por qué estoy aquí? ¿De dónde he venido y a dónde voy? Punto segundo. ¿Por qué los antílopes, garzas, cisnes y gaviotas, que tanto alegran mi vida, no pueden hablar, ni escribir, ni leer, ni ejecutar piezas de música, ni pintar, ni hacer, en fin, nada de lo que yo hago o puedo hacer, si todos ellos viven como yo? Tampoco ríen ni lloran. ¿Por qué? Punto tercero. ¿Por qué tengo yo esta tremenda inquietud y afiebrado deseo de saber, de penetrar todo lo desconocido y misterioso de este mundo que me rodea? Punto cuarto. Estoy colmado y rebosante de todo cuanto necesito, vestiduras, ropas y habitaciones de príncipe, que no las tiene el mejor faraón, con una madre adoptiva que lo es más que la mejor de las madres de la carne y la sangre. ¿Qué me falta para sentirme feliz en todo el significado de la palabra? Punto quinto.
¿Qué son las nubes? ¿Qué hacen y a dónde van cuando corren y vuelan como enormes águilas blancas que tuvieran prisa desesperada de llegar a un punto fijo? Punto sexto. ¿Qué es el infinito velo azulado que cubre toda la tierra, que alcanzan mis ojos a ver, y que llegada la noche se puebla de focos luminosos, que ningún hombre ha podido encender? ¿Es una diosa la luna? Punto séptimo. ¿Por qué el sol se enciende al amanecer tras los negros cerros de Redenzora, resplandeciente en el anchuroso azul todo el día, y a la tarde se esconde tras las montañas de Libia? ¿Es un dios de fuego, como dicen las gentes? Hay muchas otras cosas que quiero saber, pero aún no puedo organizarlas en mi mente, en forma de hacer con claridad las preguntas. Más adelante las haré, si la madre Isis me ayuda, a mirarme yo mismo muy dentro. Al llegar al día siguiente, en presencia de la princesa real, fue el maestro Carmi encargado de dar la clase y poner luz en aquella psiquis con ansia descubridora, no sin antes aclarar. En consejo de maestros, hemos resuelto pasar a enseñanzas superiores a los que marcan los programas de las aulas comunes. Y para esto, dejamos en libertad a los alumnos de hacer las preguntas que sus dudas les sugieran. Osarsip ha iniciado las preguntas, y cualquiera de vosotros puede interrogar en adelante. Pero como se trata de conocimientos que no deben darse sino a muy pocos y determinadas personas, os advierto que cometeréis una grave imprudencia si una vez de salir de este recinto habláis ante otras personas de lo que en la clase habéis escuchado. Es gravísima la obligación del silencio, porque está en juego nuestra vida, la vuestra y la de la princesa. Nuestros grandes faraones del pasado, que algunos fueron pontífices y hierofantes del templo, conocieron y aceptaron las grandes verdades invulnerables y eternas que vosotros vais a saber en vuestra adolescencia. Cuando el esposo ha llegado, dicen nuestras viejas escrituras sagradas, todos los velos se descorren. Pero la ignorancia, el fanatismo y la incomprensión humana en la actualidad es tanta que los ignorantes y fanáticos decretan pena de muerte para los que saben, conocen, razonan y aceptan lo que la evidencia y la lógica les da como absolutamente verdadero. Y ya que tan niños vais a penetrar en la zona de los misterios, un día que sea propicio os conduciré a las más profundas criptas del templo de Menfis, donde leeréis por vosotros mismos los epitafios escritos en las piedras que cubren las puertas de las hornacinas en que fueron ocultados los restos mutilados de pontífices y sacerdotes del antiguo culto, sacrificados cruelmente por haber enseñado la verdad. Y aquí os vamos a explicar la ciencia divina del Dios invisible del universo y de las almas, que fue la ciencia conocida y explicada por todos esos mártires de la verdad eterna, cuyos restos duermen en las criptas, mientras sus almas victoriosas recorren la inmensidad. ¿Qué os parece que nos corresponde hacer a todos los que en la hora actual alimentamos y sostenemos el mismo ideal? Osarsip se levantó como al toque de un resorte y con una voz cortante que sorprendió a todos dijo: «Nos corresponde callar como callan las tumbas y las momias encerradas en ellas, como calla la esfinge, que hasta hoy nadie le arrancó el secreto de su nacimiento, y juro por ella y la madre Isis que nadie me arrancará una palabra de lo que oiga yo bajo esta nave sagrada». Y se sentó tranquilamente en su pupitre. «Muy bien, Osarsip, te has hecho muy superior a tus años», dijo el maestro. La princesa real, cuya emoción era intensa, tomó la mano del niño y la estrechó en su corazón. Hubiera querido decirle a gritos: «Hijo mío, eres mi dicha, mi honor y mi gloria. Eres la luz que alumbra mi vida y el canto eterno que arrulla mis sueños». Pero la heroica renuncia a su maternidad ante el mundo
selló sus labios como siempre, y fue la voz del maestro Carmi que rompió el silencio para preguntar: ¿Y vosotros, Aarón y Ur, qué decís a todo cuanto habéis oído? Ur se puso de pie y repitió el mismo juramento hecho por Osarsip. Aarón dijo tímidamente: Yo soy capaz de callar como Sarsip y Ur. Pero si me torturan para obligarme a hablar, no estoy cierto de que tendré fuerza para callar. Me retiraré de la clase si esta inseguridad me hace indigno de permanecer en ella. Tu lealtad y sinceridad te hacen digno de permanecer en este aula, dijo el maestro. Vuestra poca edad os pone a cubierto de toda sospecha en tal sentido. No temáis. Nuestra protectora, la princesa real, y nosotros, cuidaremos de manteneros alejados de los ambientes y las personas en que peligre vuestra integridad. Sin más explicaciones, Aarón repitió el juramento de Osarsip, y el maestro comenzó su clase repitiendo en voz alta la primera de las preguntas que el alumno grabara en el pergamino. ¿Qué soy yo? ¿Por qué estoy aquí? ¿De dónde he venido? ¿Y a dónde voy? Esta pregunta se llevará toda la hora de clase, y acaso no baste una sola clase. Oídme, pues. El ser inteligente que llamamos el hombre, y que en multitudes forma la especie humana habitante de este planeta, es una renovación gradual y continuada de las especies de seres orgánicos inferiores y que designamos con el nombre de animales o bestias. Cada ser inteligente de la humana especie, podemos decir con toda verdad: yo soy uno y trino, pues estoy compuesto de tres elementos sabiamente combinados y dispuestos por el eterno poder creador. Primero, mi inteligencia que piensa, mi voluntad que ama, mi memoria que recuerda. Son cualidades indelebles del primer elemento de mi ser. Invisible, indivisible, indestructible, porque surgió como una chispa de luz y fuego del eterno poder creador. Invisible, indivisible, indestructible. Cualidades que sintetizamos en una sola frase, en una sola palabra, la más grande y formidable que puede pronunciar la voz humana: eterno. Quedamos, pues, en que el primer elemento que constituye el hombre es también eterno como la fuente de donde procede. Este elemento vibra, gira o vuela en el espacio azul infinito que envuelve este y todos los planetas, hasta que es llevado por la eterna ley de evolución a cualquiera de los planetas o mundos destinados a alimentar vidas orgánicas, vegetales primero, animales después, hasta llegar pasadas largas edades a la especie que llamamos humana. Al ser introducida la chispa viva en los mundos adecuados, es revestida de otros dos elementos de que está compuesto el hombre. Una vestidura de fluidos etéreos, gaseosos y magnéticos, primeramente, y este es el segundo elemento de que está compuesto el hombre. Finalmente, la eterna ley le forma el tercer elemento, que ha de permitirle la vida manifestada al exterior, al cual llamamos cuerpo físico, que viene a ser el instrumento de manifestaciones exteriores del principio inteligente, invisible, indivisible e indestructible, o sea, eterno, como la fuente, luz o fuego que le dio vida. Creo, pues, que está contestada la primera parte de la pregunta: ¿qué soy yo? La segunda parte dice así: ¿por qué estoy aquí? ¿De dónde he venido y a dónde voy? ¿De dónde habéis venido? Ya está dicho en mi explicación anterior. Chispa viva del eterno viviente, en todo ser vivo que habita los mundos. Habéis venido de la infinita inmensidad de Dios y hacia Él vamos todos, en la infinita sucesión del tiempo. El cuerpo físico nace de una simiente como toda vida,
crece, se manifiesta en múltiples formas, buenas, bellas, excelsas o ruines e innobles, feas y malas, según el grado de comprensión y de progreso alcanzado en el correr de lentas edades. Llega a la juventud, a la edad madura, a la vejez y muere. Se disgrega y se hace polvo. Todo lo que es materia sigue ese proceso. Este es el fin del tercer elemento que constituye al hombre. La destrucción o terminación de la vida material trae como ineludible consecuencia la libertad de los otros dos elementos constitutivos del hombre. La chispa divina o alma que es inteligencia, memoria y voluntad, y su envoltura de fluidos gaseosos y magnéticos, o fuerza viva intermedia entre el alma y la materia física. Debo añadir que el eterno poder creador otorga a sus criaturas inteligentes una amplísima libertad de acción cuando después de largas edades ha llegado a formar parte de la especie humana. Esta libertad es llamada libre albedrío, el cual hace al ser inteligente responsable de sus actos. El que obra el bien, más pronto llega a su eterno y divino origen. La chispa vuelve al fuego que la produjo, y vuelve agrandada, embellecida y purificada a través de una larga cadena de existencias físicas. El que obra mal tarda más tiempo en volver hacia la eterna fuerza que le dio vida, y rueda a veces de mundo en mundo, cada vez más bajo, hasta que el intenso padecer le hace abrazar la senda que ha de llevarle a su eterno origen. Creo haber contestado la segunda parte de la pregunta hecha. ¿Por qué estoy aquí? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? Del capítulo El día siguiente. A la segunda pregunta referente a que los animales no pronuncian palabras, ni ejecutan música, ni pintan lienzos, ni tampoco ríen o lloran, el maestro explicó que los seres comprendidos en el reino animal no tienen en su organismo físico las condiciones necesarias para hablar el lenguaje humano, pero que no carecen de formas diversas de expresión y de sentimiento, según el grado de evolución de cada especie. Y aunque no viertan lágrimas, ni en su faz aparezca la risa, demuestran con bastante claridad su dolor o su alegría, y dándoles como ejemplos vivos y claros las observaciones fácilmente hechas en animales domésticos, el maestro Carmi dejó satisfecho al alumno que hizo la pregunta. La tercera y cuarta quedaron contestadas con esta explicación. La inquietud y constante deseo de saber y penetrar en todo lo desconocido y misterioso que nos rodea revela claramente que ese espíritu ha conocido en existencias anteriores todas o muchas de las eternas leyes y verdades que rigen el universo y las inteligencias que lo pueblan. Este despertar del alma se manifiesta prematuramente en las más evolucionadas, y las hay que padecen tristezas de muerte, si no encuentran el modo o posibilidad de saber y descubrir lo que presienten en su íntimo yo. Y aunque todo lo posean y todo lo tengan en comodidad y bienes materiales, se sienten desdichados hasta haber satisfecho ese intenso e íntimo deseo. Y el maestro añadió: tal es la explicación de la tercera y cuarta pregunta. El deseo vehemente de Osarsiph y el ejercicio de su voluntad por penetrar el velo de Isis habían conseguido desplegar ante su comprensión todo aquello que hasta ese momento le había hecho sufrir, y que le fuera explicado el día anterior conectando con la verdad subyacente de su propia esencia en un solo impulso, y tuvo ante sí la comprensión profunda de lo que era el primero de aquellos principios explicados la víspera,
mi inteligencia que piensa, mi voluntad que ama, mi memoria que recuerda. Esa inteligencia, voluntad, memoria, que se manifestaban como una revelación de aquellos conocimientos que los sacerdotes ocultaban a los profanos bajo pena de muerte. La luz se hizo paso en él, y cuando el instructor se disponía a desarrollar las respuestas a la quinta pregunta, ¿de qué son las nubes y hacia dónde van?, ocurrió lo inesperado. Osarsip se puso de pie y muy respetuosamente dijo en plena clase: Maestro Carmi, parece que ahora comprendo y sé lo que no comprendía ni sabía cuando escribí esas preguntas. Paréceme que la instrucción ya escuchada llenó de claridad mi mente, y ahora sé lo que son las nubes, de dónde vienen y a dónde van. Creo que son vapores de las aguas del mar, de los ríos y de todas las aguas que habrá sobre la tierra. Vuelan por los espacios, se evaporan en el aire o se desatan en lluvias sobre ciudades y campos. Y creo saber que el velo azulado que cubre la tierra no es velo ni manto, sino aire, luz, éter, gas, y los focos luminosos que lo pueblan son esferas, globos, tierra, como esta en que vivimos, y que ese eterno fuego o luz generador de chispas que son almas hizo también esas esferas luminosas que brillan en la noche. Y la luna es también una tierra como esta, que vive más vecina a nosotros, y la vemos más grande. El gobernador del castillo dice que ni la luna ni el sol son dioses. Ese Amon-Ra es una ficción. El maestro Carmi puso el índice sobre sus labios, y Osarsip cortó la palabra comenzada. Basta, niño mío, por hoy. Vas comprendiendo y descubriendo todo el misterio que nos rodea, pero calla, calla siempre. No pronuncies fuera de este aula lo que acabas de decir. Y vosotros, Aaron y Ur, haced como si nunca las hubierais oído. Como vuestros maestros y vuestra protectora la princesa real, hemos tenido la paciencia de callar, callad también vosotros. Como las tumbas, como las momias, como la esfinge. Amad esa luz más que a vuestra vida. Es como una esposa eterna. Escondedla en el santuario secreto de vuestro íntimo yo, y no la dejéis ver de las gentes profanadoras, de todo lo grande y santo que hay en las creaciones de Dios. Más adelante, descubrimos muchos más interrogantes a los que Osarsip tuvo que enfrentarse y cómo el silencio no le impidió incorporar todas las enseñanzas a su particular modo de actuación ante los hombres, haciéndolo compañero de los deseos más íntimos de su corazón, forjado desde sus anhelos de descubrimiento infantil que le llevaron a alcanzar tan altas cotas de realización. Del capítulo El Rosal Misterioso. Jacobet lloraba también y escondía su llanto. Corrió a buscar a su padre, y a Osarsip y a Aarón, que paseaban por el jardín. A Ur lo habían llevado su padre el día antes, a fin de que pasara con la familia los últimos días de fiesta. Osarsip, al llegar, quedóse de pie en el dintel de la puerta. No sabía explicarse la escena que veía. La princesa real sentada en el sillón dosel del gobernador del castillo, y éste arrodillado ante ella. El anciano Eleazar sentado junto a la princesa y teniendo entre sus viejas y arrugadas manos las manecitas de Timetis, blancas y suave como un pétalo de magnolia. El hermoso adolescente miraba sin comprender. La princesa le sonreía y sus ojos se llenaban de llanto. El anciano reía y lloraba. Jacobet reía y lloraba también. Osarsip, habituado ya a dominar sus sentimientos y a reprimir todo impulso interior, miraba en silencio. Pero la intuición, esa maga celestial que revela secretos y responde sin palabras a los interrogantes mudos, comenzó a diseñar en la mente de Osarsip
el gran secreto que nunca se le había dicho, y acercándose a pasos muy lentos al emocionado grupo, se arrodilló también ante la princesa al lado de Amram y tomando una mano de él y otra de ella, las apretó a su pecho y se mordió los labios, para no dejar escapar ni un sollozo, ni el grito que dijera «Padre, madre». Lo había comprendido todo. El cielo se abría ante él, que mudo seguía contemplando aquella escena de honda emoción, de llanto silencioso, de inefable dicha, que ninguno podía expresar. Vivían en el reino de Isis, la diosa del secreto y del silencio, y todos habían aprendido la gran lección: comprender, sentir y callar. La primera en hablar fue la princesa real, que en la actitud y semblante de Osarsib leyó la verdad de lo que el niño sentía y sabía, y con infinita ternura le dijo, con la temblorosa voz del que contiene el llanto: Osarsib, hijo mío, ¿es verdad que lo has comprendido todo? Y con la voz también temblorosa el niño le contestó: sí, princesa real, lo he comprendido todo. Y si lo has comprendido todo, ¿por qué me llamas así? Amram se había levantado y ella tendía los brazos a su hijo, a quien no abrazaba desde que estaba en la cuna. Sólo entonces Osarsib rompió a llorar en ahogados sollozos. El sol del mediodía brillaba en el cénit y el castillo parecía envuelto en una aureola de oro. Aquella primera reunión de familia no se borró jamás de la mente y del corazón de los personajes que actuaron en ella. En tal día inolvidable, todas las crueles espinas del rosal misterioso cayeron por tierra y sus pétalos resplandecieron todos con la púrpura real de los amores eternos. Del capítulo Fiat Lux. Y la luz se hizo en la mente del meditativo Sarsip. ¿Quién soy yo? ¿Por qué el secreto y misterio de mi nacimiento? Fueron los dos interrogantes que acudieron desde aquel día a la mente de Osarsip en todas las horas en que se entregaba a la meditación. Vemos cómo del mismo modo que Osarsip descubrió las respuestas a sus interrogantes anticipándose a las palabras del maestro Carmi en el aula de estudio, la luz eterna le descubrió el secreto de su procedencia. Aun así, fue obediente a la ley de silencio que imperaba en todo iniciado y no formuló pregunta alguna ni emitió juicio sobre el secreto recién descubierto. A pesar de ello, su corazón seguía planteándole preguntas que él silenciaba, nacidas de sus inquietudes íntimas, mientras esperaba a que Isis alzara su velo ante él y apartara el dedo de sus labios, haciéndole confidente de sus profundos secretos. Esa fue la dura disciplina de la enseñanza que recibió, que en unión al amor que le prodigó la princesa real, forjaron la disciplina de su carácter y la profundidad de su pensamiento. ¿Quién de nosotros se siente libre de interrogantes? En muchas ocasiones he intentado encontrar las respuestas de los míos a través de las cosas y del racionalismo materialista, que por coherentes que me resultaran sus argumentos, cargados de convención lógica, no dejaban de ser dioses con pies de barro, que caían al suelo obsoletos por su propio peso, a la luz de la evolución que en diferentes campos de investigación se van alcanzando. Y entiendo que esta vía es buena y útil para quienes sientan esa inclinación y quieran seguirla en la búsqueda de respuestas de sus propios interrogantes. Pero para aquellos hermanos vinculados a la escuela, que sientan que los suyos son de orden trascendente y buscan en sí mismos el tenue y discreto reflejo de la luz del Creador que les descubre lo que aún silencia Isis. Si lo desean, pueden leer en el libro de Moisés el capítulo El hierofante y Cesi de Sais, del que hemos hablado en repetidas ocasiones, con la esperanza puesta
en que con cada página ese dedo de Isis vaya cayendo para nosotros, descubriéndonos lo que en ley nos corresponda y en utilidad sea puesto a nuestro servicio, para que auxiliados por nuestras alianzas espirituales seamos capaces de guardar en nuestros corazones esas verdades eternas y llevarlas como una luz a los hechos en nuestras vidas. Según creo, ese y sólo ese es el camino para conquistar una a una las respuestas a nuestros interrogantes de orden espiritual y sobre las fuerzas sutiles que subyacen en lo íntimo de nuestra propia naturaleza, penetrando toda su verdad, a la que no podemos acceder ni entender a través de los convencionalismos de una mayoría que, cogida de la mano del materialismo, anda en tinieblas, ni en los objetos inanimados puestos al microscopio, por muy claras que se disciernan las partículas que lo componen. Del libro Arpas Eternas, tomo 1, capítulo Escenarios del Infinito. Llegada es la hora de que las escuelas de divina sabiduría levanten el velo que encubre los secretos del gran todo, para que el hombre del nuevo ciclo que está llegando a las puertas de la vida sepa lo que hay más allá de la atmósfera que le envuelve. Algunas fraternidades ocultas de la antigüedad enseñaron el secreto divino a sus más altos iniciados, mas, como se habían anticipado a la época, todo desapareció bajo la mole de la ignorancia y de la inconsciencia y del fanatismo de todos los tiempos, y las hogueras, los cadalsos y los calabozos vitalicios sepultaron las grandes verdades, como se sepulta un cadáver, para que se haga polvo en lo más profundo de la tierra. La fraternidad cristiana universal, ungida de amor y fe, levanta otra vez el gran velo para la humanidad nueva que llega, y que será, por ley de esta hora, la madre que reciba y cobija en su seno al gran Yahshua, que se deja ver en ella tal como es Él, en la infinita eternidad de Dios. Los grandes soles y estrellas, llamadas de primera magnitud, son para el físico centros de energía y de fuerza vital que arrastran en pos de sí a innumerables globos atados a ellos por las leyes de atracción. Para la inteligencia iluminada por una luz superior que pregunta a todas las ciencias y a todas las cosas ¿quién es Dios?, sin que, hasta hoy, nadie haya respondido a satisfacción, hay un poema eterno que no se ha escrito todavía y que no han leído los hombres, el poema de Dios y de las almas, remontándonos más y más en el conocimiento de las inteligencias superiores. Nos encontramos con más y más solidaridad, más y más comprensión entre ellas, más y más unificación. Es que avanza lenta, pero ineludiblemente, hacia la eterna armonía universal. Toda su felicidad está en el amor. Toda la grandeza la deben al amor. Toda su sabiduría la bebieron en la copa del amor. El amor es piedad. El amor es misericordia. El amor es también redención. Por falta de merecimientos propios, no podemos aspirar a descubrir los profundos arcanos que rigen el universo infinito, pero sí que encontramos una importantísima clave para descubrir algunos de sus misterios, y está expresada repetidamente en el párrafo anterior. Es el amor.